Políticas con enfoque diferencial. ¿Qué es un enfoque diferencial? El enfoque diferencial, según el Departamento Nacional de Planeación, es una forma de analizar, actuar, valorar y garantizar el desarrollo de una población basada en sus características diferenciales desde una perspectiva de equidad y diversidad, permitiendo comprender y visibilizar las dinámicas de discriminación y exclusión social de tal forma que desde ahí se establezcan acciones para la transformación desde la equidad y el desarrollo humano. Tiene como fin que personas históricamente discriminadas, ya sea por sus condiciones y características étnicas, transcurrir vital, género, orientación sexual e identidad de género, discapacidad o víctimas de conflicto armado y de especial protección constitucional, puedan en términos de igualdad acceder, usar y disfrutar de los bienes y servicios de la sociedad, además de ejercer sus derechos. El papel del Estado es el de aplicar el enfoque diferencial en la gestión pública, reconociendo los conocimientos y capacidades de las diversas poblaciones, garantizando la igualdad en la garantía de sus derechos, la no discriminación, la equidad en el acceso y el desarrollo de respuestas diferenciadas. Para esto, destacamos dentro de la Constitución Política Colombiana algunos artículos. Por ejemplo, el artículo 1, el cual hace referencia al pluralismo del país, visibilizando la pluriculturalidad que existe. El artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Es una muestra del compromiso del país con la inclusión y la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico o cultural. El artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades, y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Y por último, el artículo 176. Para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial. La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas y de los colombianos residentes en el exterior. Ahora, hablando un poco de qué es el enfoque diferencial étnico. Teniendo en cuenta lo que es un enfoque diferencial, el enfoque diferencial étnico remite a una perspectiva integrada de análisis, reconocimiento, respeto y garantía de los derechos individuales y colectivos de todos los grupos étnicos existentes en el país, haciendo énfasis en la igualdad de oportunidades desde la diferencia, la diversidad y la no discriminación. En Colombia se reconocen a 4 grupos étnicos principales, los cuales son los indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros, los NAR, y el pueblo ron o gitano. El Estado debe reconocer a estos grupos como sujetos individuales y o colectivos de derecho, con el fin de garantizar la adecuación y o creación de programas que materialicen la atención diferencial para el goce efectivo de sus derechos. En el 2016, en el marco de la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, se creó el Grupo de Enfoque Étnico Diferencial. Su objetivo es garantizar que los derechos de las comunidades étnicas, afrodescendientes, indígenas y rom se tengan en cuenta en la implementación de los acuerdos de paz. Este grupo está compuesto por representantes de las comunidades étnicas, organizaciones sociales y autoridades del gobierno. Su función principal es la de hacer seguimiento a la implementación de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz en relación con los derechos de las comunidades étnicas. Además, este grupo también tiene la tarea de hacer recomendaciones al gobierno para mejorar las políticas públicas y garantizar el respeto de los derechos de estas comunidades. Ahora, hablemos un poco de la contextualización sobre la situación de desigualdad en Colombia, sobre todo en estos grupos. Colombia es un país que ha enfrentado históricamente altos niveles de desigualdad social y económica. Esta desigualdad se ha manifestado de diversas formas, como la concentración de la riqueza en unas pocas manos, la discriminación de grupos poblacionales vulnerables y la falta de acceso a servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, en Colombia el coeficiente Gini, que mide la desigualdad en los ingresos, fue de 0,517 en 2020, lo cual indica un alto nivel de desigualdad. En este contexto, el Estado colombiano ha adoptado diversas medidas para reducir la desigualdad y promover la inclusión social.
Una de ellas ha sido la implementación de políticas con enfoques diferenciales, que buscan atender las necesidades específicas de grupos poblacionales que históricamente han sido discriminados, como lo son las personas afrodescendientes, indígenas, entre otros. De acuerdo con el Instituto Kroc para la Paz, se reportó que para el 2021 el cumplimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz apenas llegaba al 13%. Junto con este pobre avance, otras problemáticas relacionadas son el asesinato de líderes sociales, con cifras que llegaban alrededor de 500 líderes asesinados desde 2018 hasta inicios de marzo del presente año. El segundo problema son las víctimas del conflicto armado, ya que los pueblos étnicos en Colombia han sufrido una violencia histórica que se encuentran entre la población más afectada por el conflicto armado. Adicionalmente, han sido sometidos a violaciones no solamente al derecho a la vida e integridad individual de sus miembros, sino de sus derechos colectivos y culturales. Pues de acuerdo con la Comisión de la Verdad, en su informe final, estas comunidades pasaron de ser los grupos sociales más marginalizados históricamente a ser también los que más han sufrido los efectos de la guerra. Disputa por tierras. Grandes empresarios y terratenientes reclaman el respeto de su propiedad privada hacia los indígenas que ocupan el territorio bajo la premisa de que esos territorios son ancestrales. Esto ha generado diferentes roces, hasta incluso ha llegado al nivel de presentar enfrentamientos. Como última problemática, pero no menos importante, se menciona el racismo, ya que de acuerdo con la Comisión de la Verdad, esta es una de las principales razones de desigualdad y pobreza en estas comunidades. Como se pudo evidenciar, las problemáticas de desigualdad están bien definidas, por lo tanto, es fundamental seguir trabajando en la construcción de políticas públicas más justas e inclusivas, que contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad en el país y que conlleven a garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos de estas comunidades. Las políticas públicas con enfoque diferencial buscan atender las necesidades específicas de grupos poblacionales a través de diversas medidas que buscan garantizar su inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos. A continuación, algunas de estas medidas. Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. Estas políticas buscan valorar y reconocer la diversidad cultural y étnica de Colombia, promoviendo la inclusión y el respeto por la diversidad de identidades y culturas presentes en el país. Esto implica, por ejemplo, la promoción de la educación intercultural y bilingüe, el fomento de la participación de los grupos étnicos en procesos de toma de decisiones y el fortalecimiento de las identidades culturales y territoriales. Protección y reconocimiento de los derechos humanos. Las políticas públicas con enfoque diferencial buscan proteger y reconocer los derechos humanos de los grupos poblacionales discriminados, garantizando su acceso a servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda y promoviendo su acceso a la justicia y a la participación política. Acciones afirmativas y medidas de discriminación positiva. Las políticas públicas también contemplan la implementación de medidas de discriminación positiva, como la reserva de cupos laborales y educativos para los grupos poblacionales discriminados y la implementación de programas de formación y capacitación específicos para estos grupos. Participación activa de los grupos poblacionales discriminados. Las políticas públicas buscan promover la participación activa de los grupos poblacionales discriminados en la construcción y ejecución de las políticas públicas que los afectan, garantizando su voz y su presencia en los procesos de toma de decisiones. Algunos ejemplos de políticas públicas que han sido implementados en Colombia con enfoque diferencial son la Política Pública Nacional para la Atención Integral a Pueblos y Comunidades afrodescendientes. Esta política busca promover el reconocimiento de la protección y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas afrodescendientes en Colombia. Entre las acciones que se han implementado en el marco de esta política se encuentra la promoción de la educación intercultural, la protección de los territorios, la cultura afrodescendiente y el fomento de la participación política y la inclusión económica de las comunidades. Se crea el Fondo de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales, creado en 1993, como resultado de un proceso de lucha y movilización liderado por las comunidades afro del país. Este fondo sirve como mecanismo por medio del cual se facilita el acceso, permanencia, graduación de estudiantes de las NARP al sistema de educación superior incluyente, esto liderado por el Ministerio del Interior y el ICETEX. Política Pública Nacional de Atención Integral a los Pueblos Indígenas de Colombia.
Esta política busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas en Colombia. Entre las acciones que se han implementado en el marco de esta política se encuentran la promoción de la educación intercultural, la protección de los territorios indígenas y la cultura y el fomento de la participación política y la inclusión económica de las comunidades. Adicionalmente, se cuenta con acciones articuladas con ICETEX y Ministerio del Interior para la financiación del acceso y permanencia de los estudiantes indígenas a la educación superior mediante el Fondo Álvaro Ulcue Chocue. Política Nacional para la Población Gitana. En 2018, el gobierno colombiano aprobó la Política Nacional para la Población Gitana, que busca garantizar la inclusión social, económica y cultural de la comunidad gitana en Colombia. Esta política reconoce la identidad cultural y étnica de la comunidad gitana y establece acciones específicas para garantizar sus derechos y promover su desarrollo. También se pretende articular la educación propia gitana, el SACONO, como principio orientador de la vida de los gitanos con el sistema de escolarización de la sociedad mayoritaria. Política Nacional de Equidad Racial. Esta política busca promover la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de Colombia. Se enfoca en la eliminación de la discriminación racial y la promoción de la inclusión social y económica de los grupos étnicos. Las políticas nacionales de equidad racial en Colombia incluyen iniciativas como la Ley 70 de 1993, que reconoce a las comunidades negras como grupos étnicos con derechos territoriales y culturales específicos. La Ley 1381 de 2010, o Ley de Lenguas, que busca regular el reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos en Colombia. El Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afrodescendiente, que establece medidas para promover su desarrollo económico, social y cultural y reducir las brechas de inequidad que enfrentan. Otras políticas nacionales de equidad racial en Colombia incluyen el Programa Presidencial para la Lucha contra la Discriminación Racial, la Política Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por el Conflicto Armado y la Política Pública de Equidad de Género e Inclusión de las Mujeres Rurales, negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. La gestión del desarrollo de las entidades territoriales con presencia de grupos étnicos debe ser participativa, dada que dichos grupos tienen derecho a decidir y a definir su propio desarrollo económico, social, cultural y organizativo. De acuerdo con lo anterior, el gobierno territorial deberá verificar y proveer los medios para que los grupos étnicos tengan representación en el Consejo Territorial de Planeación de la entidad territorial, así como en otros espacios de planificación. Como ejemplo, el artículo 9 sobre el Consejo Nacional de Planeación establece que el Consejo Nacional de Planeación contará con 5 en representación de los indígenas, de las minorías étnicas y de las mujeres, de los cuales 1 proviene de los indígenas, otro de las comunidades negras, otro de las comunidades isleñas raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y 2 mujeres escogidas de las organizaciones no gubernamentales. Ahora vamos a hablar acerca de los resultados de las políticas con enfoques diferenciales y vamos a presentar algunos datos y cifras que muestran el impacto positivo que estas políticas han tenido en la vida de las personas beneficiadas. En el ámbito de la educación, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, el porcentaje de la población indígena que no sabe leer ni escribir disminuyó del 10.7% en 2005 al 8.6% en 2018, lo que muestra una mejora en la educación básica en este grupo poblacional. En cuanto a la salud, según datos del Ministerio de Salud, la mortalidad materna en la población afrodescendiente ha disminuido significativamente en los últimos años, pasando de 57.5 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2011 a 33.8 muertes por cada 100.000 nacidos en 2019. Esto se debe, en parte, a la implementación de políticas públicas con enfoque diferencial en la salud. En cuanto a la participación política, podemos ver que en las elecciones regionales y locales de 2019 se eligieron 5 gobernadores, 21 alcaldes y 272 concejales pertenecientes a las comunidades étnicas en Colombia, lo que representa un avance en la representación de estos grupos en los espacios de toma de decisiones. Otro ejemplo actual se vio en julio del 2022, cuando el presidente electo Gustavo Petro designó a 3 indígenas para ser parte de su gabinete.
En específico, Leonor Salavata Torres, una lideresa social ahorcada y miembro de la Confederación Indígena Tairona, elegida como embajadora ante las Naciones Unidas en Nueva York. María Patricia Tobón Yagarí, abogada de la comunidad indígena en Vera y comisionada de la verdad, como directora de la Unidad de Víctimas, quien además ha documentado la vulneración de los derechos humanos en territorios indígenas afectados por el conflicto. Por último, Giovanni Yule, elegido para dirigir la Unidad de Restitución de Tierras. Él es un líder NASA y consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca. En el ámbito de la economía, según datos del DANE, la tasa de desempleo en la población afrodescendiente se ha reducido en los últimos años, pasando del 17.9% en 2017 al 12.8% en 2021. Además, se han implementado políticas públicas con enfoque diferencial que promueven el emprendimiento y el acceso a financiamiento para la población afrodescendiente e indígena, lo que ha contribuido a mejorar su situación económica. A pesar de los avances logrados, las políticas públicas con enfoques diferenciales en Colombia todavía enfrentan importantes desafíos, entre ellos la falta de recursos. Las políticas públicas con enfoques diferenciales en Colombia a menudo enfrentan una falta de recursos adecuados para su implementación efectiva. Muchos programas y proyectos son limitados en alcance o duración debido a la falta de financiamiento. La resistencia de algunos sectores de la sociedad. Aunque la mayoría de la población colombiana apoya las políticas públicas con enfoques diferenciales, aún existen sectores de la sociedad que se resisten a ellas. Algunas personas pueden percibir estas políticas como una forma de discriminación inversa, lo que genera tensiones y obstáculos para su implementación efectiva. Limitaciones en la capacidad institucional. El éxito de las políticas públicas con enfoques diferenciales también depende en gran medida de la capacidad institucional para diseñar, implementar y monitorear estas políticas de manera efectiva. En muchos casos, las instituciones encargadas de la implementación de estas políticas tienen limitaciones en recursos humanos y técnicos, lo que puede limitar su efectividad. Algunas de las instituciones encargadas de la creación de estas políticas públicas con enfoques diferenciales son el Ministerio de Educación, es el ministerio encargado de coordinar las políticas públicas para la protección de los derechos de los grupos étnicos y minorías en Colombia, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, es la entidad encargada de coordinar las políticas públicas para la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia, la Defensoría del Pueblo, la cual es una entidad pública encargada de promover, proteger y defender los derechos humanos en Colombia, y la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación. Esta es una entidad creada para promover la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia y fomentar la reconciliación en el país. Otro desafío que se enfrentan estas políticas en Colombia son la persistencia de estereotipos y discriminación. A pesar de los esfuerzos por promover la igualdad y la inclusión, persisten estereotipos y formas de discriminación en la sociedad colombiana que pueden limitar la efectividad de las políticas públicas con enfoques diferenciales. La falta de conciencia y educación sobre estas cuestiones puede dificultar la implementación efectiva de estas políticas. En resumen, aunque se han logrado importantes avances, las políticas públicas con enfoques diferenciales en Colombia aún enfrentan importantes desafíos en términos de recursos, resistencia social, capacidad institucional y discriminación persistente. Es importante seguir trabajando para superar estos desafíos y garantizar que estas políticas sean efectivas y sostenibles en el largo plazo. Así como identificamos los desafíos, también podemos identificar oportunidades para seguir avanzando en la implementación de estas políticas con enfoques diferenciales. Algunas de ellas incluyen la participación ciudadana, la cual es fundamental para el diseño y la implementación efectiva de las políticas públicas con enfoques diferenciales, ya que puede ayudar a generar un mayor compromiso y apoyo social para estas políticas. El fortalecimiento de alianzas interinstitucionales. La implementación efectiva de estas políticas requiere de la colaboración y coordinación entre diversas instituciones y actores clave, incluyendo el gobierno, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Ampliación de los recursos y la capacidad institucional. La asignación de mayores recursos financieros y técnicos a las instituciones encargadas de la implementación de las políticas, así como el desarrollo de los programas de capacitación y fortalecimiento institucional, garantizan el éxito de la aplicación de las distintas políticas públicas.
el fortalecimiento de la educación y la conciencia pública. La educación y la conciencia pública son fundamentales para promover una mayor comprensión y apoyo a las políticas públicas con enfoques diferenciales. Esto puede incluir la implementación de programas educativos que promuevan la igualdad y la inclusión, así como la promoción de campañas de sensibilización y concientización sobre las desigualdades y discriminaciones que aún persisten en la sociedad colombiana. Es importante aprovechar estas oportunidades para seguir trabajando por una sociedad más igualitaria e inclusiva en Colombia. Como conclusión, podemos decir que en Colombia aún hay grupos poblacionales que enfrentan importantes desigualdades y discriminaciones debido a género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidades, entre otras características. Es nuestra responsabilidad como sociedad trabajar juntos para garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos, independientemente de su origen o identidad. Las políticas públicas con enfoques diferenciales son una herramienta poderosa para abordar estas desigualdades y promover una sociedad más justa e inclusiva. Sin embargo, aún hay mucho por hacer para garantizar que estas políticas sean efectivas y sostenibles a largo plazo. Como conclusión, podemos decir que en Colombia aún hay grupos poblacionales que enfrentan importantes desigualdades y discriminaciones debido a género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidades, entre otras características. Es nuestra responsabilidad como sociedad trabajar juntos para